Se trata justamente de la última muletilla que ha tomado el gobierno, bueno, desde hace un tiempo, de echarle la culpa de referirse a los 70 años, ¿no? La pasada herencia, que ya no son 10, son 70. En realidad, se trata de la división entre gobiernos populares y gobiernos neoliberales. El resultado no es asombroso, el resultado es obvio. Miremos el informe y lo que contamos un poquito. El presidente Macri dice que Argentina viene de 70 años de decadencia. ¿Es así? Tenemos que terminar con 70 años de engaños, 70 años de gastar más de lo que tenemos, 70 años de crear impuestos distorsivos que destruyen la creación de empleo formal. Eso de los últimos 70 años, si buscas en sus discursos, es casi un latiguillo, una constante, algo que se repite todo el tiempo. Realmente dejar atrás 70 años de frustraciones, 70 años de crisis recurrentes. Que arrastramos, insisto, hace más de 70 años. Es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal. 70 años. Durante más de 70 años. Que nos lastimaron durante 70 años. Más de 70 años. 70 años remite a 1948. No habremos querido decir 1945, pero evidentemente hay una alusión al peronismo. Los famosos 70 años de peronismo, que para ciertos sectores conservadores explican la decadencia argentina, como si en el medio no hubieran gobernado más que nadie los milicos. El plan de Martínez de Oz apunta a reducir el déficit fiscal y controlar la inflación. Tenemos metas para bajar la inflación, para reducir el déficit fiscal. Se eliminan las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. La Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Para conseguir recursos, se toman préstamos de organismos de crédito internacionales. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. El resultado es un brutal crecimiento de la deuda externa. La deuda de nunca acabar y otros temas. ¿32% del PBI ya la deuda de la Argentina? Sí, señor. Bueno, aumentó con la devaluación, Tremendo, ¿no? La deuda en dólares pesa cada vez más. El plan económico del gobierno de facto comienza a implementarse de forma gradual. Elegimos el camino del cambio con gradualismo. En consecuencia, los trabajadores sienten una fuerte pérdida de su poder adquisitivo. Argentina lamentablemente lidera el ranking en la región entre los países que mayor pérdida salarial tuvieron en los 2 últimos años. La dictadura decide aumentar los precios de los servicios públicos. Soy Mauricio, el que te aumentó todos los servicios. Después de 7 años de plan neoliberal, el gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45.000 millones de dólares. La mitad es deuda privada. Los grupos empresarios locales de Pérez Compán, Bulguerón y Bridas, Macri, una descomunal deuda privada, y un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado, Domingo Cavallo. Cavallo. Luchador. Cavallo. Luchador. Durante el gobierno de Carlos Menem, el mercado vuelve a tener potestad para todo. Domingo Felipe Cavallo es el ministro encargado de retomar las ideas de Martínez de Oz. Hemos eliminado el déficit fiscal, que al provocar inflación afectaba especialmente a los más pobres. El equilibrio fiscal de la nación. Esto significa que ajustamos desequilibrios que constituyeron un problema durante más de 4 décadas. Hay una alusión al peronismo. Es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal. Y un poco la idea general es muy básica, muy conocida, el peronismo, que se asociaría a lo denominado comúnmente populismo. Lo que haría sería gastar mucha plata, ese gasto generaría mucha inflación y la inflación afectaría el crecimiento, con lo cual estaríamos estancados en los últimos 70 años producto de las malas políticas del peronismo o de los populismos. El macrismo gobierna la Argentina como si fuera un país que tiene que achicarse, sincerarse, avergonzarse, retraerse, cambiar completamente. Los argentinos hemos decidido un cambio profundo. Sembrar una nueva Argentina. A continuar la transformación de raíz de nuestro sistema económico y social. Y sembrarla de raíz.
cambiar completamente. Volver a un orden y a una dinámica política que existían antes de la inclusión democrática que abarcó al grueso de la sociedad. Como si antes de ese año 45 hubiera un pasado brillante al cual volver. Los años 30 fueron una época de retroceso político y de desprecio por la voluntad popular, en los que se produce el nacimiento de la industria argentina, en la que los salarios son muy bajos. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más, que cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. El salario mínimo vital y móvil en dólares deflactado por inflación de Estados Unidos. Comienza a subir, acá tenemos un punto, 2008, $395, 2015, por ejemplo, $537, y esta caída fueron los 2 años y medio de política de Cambiemos. Al que le va a resultar más fácil hacer todo lo que hay que hacer es, en mi opinión, a Macri. Gornini, ¿es verdad que usted pidió la renuncia de Cavallo? Sí, la gente no da más. La única forma acá de cambiar es con un plan absolutamente diferente al que nos llevó a tener 15 millones de pobres, las pymes quebradas. ¿Usted lo conoció a Kirchner? Sí, cuando más conversé con él fue cuando era gobernador. Y él era un gobernador un poco rebelde, cuando le pedíamos ajuste a las provincias. ¿El gobernador fue positiva, negativa, regular la reunión con el presidente anoche? Las medidas son mayores ajustes a los sectores que han sido absolutamente ajustados, no estará comprendiendo la situación real del país. Baja el gasto. ¿Él que decía que no? Y él decía que no. Si usted logra mantener el gasto público del Estado, combatir la desocupación, y la tercera genera una fuerte inversión pública. Eso es aumentar el gasto público, ¿no? No, bueno, pero es diferente el gasto público, pero no la burocracia del Estado. Sino aumentar el gasto público para generar el circuito virtuoso de la economía. Gornini, ¿es verdad que usted pidió la renuncia de Cavallo? Sí. Veo también que la política de administración de comercio exterior ha servido para que no se destruyan industrias. ¿Qué es lo que quieren los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente, compañeros y compañeras, quieren un gerente, conmigo de acá. ¿Qué roles me hace esa empresa? Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre, tomo parte en el holding del comité directivo, que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo, y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Bueno. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama, mal llama patria contratista, ¿no? Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Upa, fuerte. Una etapa de reglas de juego claras. Establecemos reglas de juego claras. Una etapa en la que el Estado se moderniza. Queremos modernizarnos. Sin miedo a aquellos que quieren seguir defendiendo sus privilegios. Se acabaron las situaciones de privilegio. A diferencia del de Menem, este gobierno no cree que el problema del país sea el Estado, cree que es la sociedad. Acá no es un problema de modelo económico, es un cambio cultural, es volver a reafirmar los valores que nos trajeron hasta acá. Los años 30 fueron una época de retroceso político y de desprecio por la voluntad popular. Esta historia de crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años. Pero el peronismo gobernó en los últimos 70 años 29 años, con lo cual ya desde el punto de vista cuantitativo la idea de los últimos 70 años empieza a hacer ruido. Y vamos a dividir los gobiernos entre los que se podría denominar populismos, viste que en general se los califica negativamente como populismos. El populismo fue alterando en la cabeza de la sociedad y que puso en crisis. Si agarramos el periodo populista, el crecimiento promedio de ese periodo es 4,2 y la inflación promedio es 25. Si agarramos el periodo neoliberal, el crecimiento es 0,8 y la inflación es 305% promedio anual. Esta es la paradoja. Los populismos tienen más crecimiento y menos inflación. Te lo debo porque no estoy en el tema. El plan económico es un fracaso. El gobierno solamente les cumplió las promesas a unos pocos privilegiados. Blanqueo impositivo, rebaja de retenciones, dólar libre, fuga de capitales libre, deuda a lo pavote. Para la mayoría las jubilaciones son peores, los sueldos son mucho peores, las ventas en el negocio que por ahí vos tengas abierto en este momento son peores, las tarifas dejaron de ser ridículamente baratas pero pasaron a ser ridículamente caras. Eslogans que lo único que nos han alejado es de un crecimiento sostenido, un desarrollo sostenible. Así que les digo, es hoy, es aquí, es ahora. Es aquí, es ahora, es juntos. Es acá, es ahora.
Vamos juntos. ¡Es acá! ¡Es ahora! Eslogans que lo único que nos han alejado es de un crecimiento. Lo que hay es buenos o malos políticos. Como dice Luis Miguel. Sabes mejor que nadie que me fallaste.